presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones. Saludos, bienvenidos a un capítulo más de Conversiones, su programa. Yo soy Henny Nicolás y aquí te traigo las historias más impactantes de personas que influyen en la vida cristiana. Saludos a las personas que nos están mirando, muchas personas que están reportando sintonía y que les gusta lo que ven aquí. Así que si quieres ser parte de esta red que bendice, estamos solicitando en este momento que te suscribas al canal, le des a la campanita y que también puedas compartir este contenido con otras personas que serán bendecidas. Hola, saludos, soy Dennis Richard, locutor de Chévere Nights y Teleantillas Canal 2 Santo Domingo, República Dominicana. Quisiera que me prestes atención por solo 30 segundos. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta: producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, debo decir que hablar en público no es para todo el mundo. Hablar en público no es solamente tomar la palabra y decir un discurso. Es más que eso. Es transmitir ideas precisas y crear conexión con el público. Por tanto, quien toma la palabra y quien habla en público debe ser una persona capaz de llegar a los corazones de las personas. Mi invitado de hoy es un experto en eso, en hablar en público. Su voz ha calado en muchos lugares. Es la voz que identifica a muchas emisoras, a canales de televisión, a muchos ministerios. Es una persona que ha trascendido en este quehacer. Así que sin más preámbulo, yo presento a mi estimado amigo, Dennis Richard. Estaba escribiendo la lista de cosas que quiero hacer en la vida y la rompí. Tomé las llaves de mi vehículo y comencé a hacerlas. Porque es hora de comenzar a vivir. Muchísimas gracias. Creo que esa es la mejor expresión, mi estimado amigo. Así de verdad es, que sí. Qué bueno saludarles a ustedes aquí en el programa. Tenía ya mucho deseo de pasar por acá, de a oídas, y por supuesto he visto algunos capítulos maravillosos de tus invitados. Y aquí estar en Conversiones es todo un privilegio. Y lo que dices es simplemente un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y este trabajo que hacemos para mí es muy, muy gratificante. He tenido gratas experiencias a través del tiempo que espero poder compartirlas con ustedes aquí en el programa. Y este trabajo es tan importante que, por ejemplo, en nuestro país, en República Dominicana, porque sé que este programa es internacional, antes de que habla el presidente de la República, habla un locutor. Así es. O sea que lo que hacemos es muy importante. En este caso le cayó esa responsabilidad a una mujer. Se llama Miriam Cruz, la locutora oficial del gobierno de la República Dominicana. Pero siempre que hay este tipo de actividades y actividades de animación y todo lo demás, identificaciones de radio, televisión, siempre hay una persona que tiene esa responsabilidad de contar las historias. Y es lo que me ha tocado a mí a través de los años y ha sido muy emotivo. Tenemos una amenaza por ahí con el tema de las IAs, de las inteligencias artificiales, con esto de la locución, pero creo que ese toque humano será insustituible. Así es. Sin Dennis, dudas. yo estoy nervioso, Dennis, porque es ¿Por qué, maestro? Tener a Dennis aquí, como que el ambiente se transforma cuando él habla. Te agradezco mucho. Dennis, tú eres parte de este programa, tú fuiste de los pioneros. La voz que identifica este programa es la de Dennis Richard. Un privilegio para nosotros. ¿Usted se acuerda cómo dice la lista? Usted me mandó un texto que no recuerdo cómo. Conversiones con Henny Herrera. Algo así. Henny Nicolás. Henny Nicolás. Conversiones.
un programa diseñado para ti. Te bendigo, hermano. Gracias por la invitación una vez más. Un saludo para tu esposa, Arlene, una dama muy, muy delicada, muy, muy fina y una mujer de Dios sobre todo eso. Y para Nicolás. No, ya iba a pasar a ese punto, porque Nicolás ya, yo soy su fan con el tema. Y Colegio Radio, sigue en el aire. Claro que sí. Me fascina mucho algo que hace tu hijo, Super Nicolás. Es un niño, espero que algún día también tengas el chance de entrevistarlo aquí. Así es. Y estoy seguro que tendrán una tertulia muy interesante que a la gente le va a gustar, porque tu hijo es brillante. Así Amén. es que un saludo para la familia. Amén. Denis, este programa es sencillo. Aquí una conversación entre dos amigos. Así es que yo espero que lleguemos a la parte central, que es tu vida. Y la tuya es tú que te la sabes. Bueno, te cuento, yo soy el mayor de una familia de 5 hermanos. Mi madre, oriunda de Puerto Plata. La Espérate, novia de... no te me adelante, espérate. Yo quiero primero decirte algo, Denis. Adelante, a ver. Te están mirando muchos jóvenes y muchas personas que tienen sueños, que tienen muchos sueños de sobresalir en la vida. Y quizás deseen hablar en público, deseen hacer lo que tú haces. ¿Cómo te hace a ti esa idea de ser locutor, de hablar en público? Porque tú estabas un muchachito, un jovencito cuando decidiste hacer esto. Cuéntame cómo fue eso. Esto fue algo muy fortuito. No nació de mí primero, debo contarte, que no, en mi caso no fue así. La locución me encontró a mí, no yo a la locución. ¿Cómo es? Como es el caso. ¿Cómo fue eso? Es como cuando ya uno como creyente entiende de que Dios tiene un propósito contigo. Entonces no fue que a mí alguien me dijo, mira, esta profesión paga bien, o aquí tú puedes engancharte y alcanzar algunas cosas. Esas son profesiones arrimistas. Hay gente que son muy arrimistas, que llegan a algunos lugares, pero no es que su corazón esté en eso, sino que quieren alcanzar algunas cosas. Son un tanto trepadores en ese sentido. En mi caso no fue así. En mi caso la locución me encontró porque yo lo hacía de manera natural. Yo no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo conmigo cuando empezó a cambiarme la voz como a los 13, 15 años. En la iglesia donde me formé, en la iglesia del Edén de los Mameyes, una zona muy bonita en la parte este de la República Dominicana, allí en ese barrio empecé a visitar la iglesia adventista y alguien... Tú sabes que hay personas que son pasivas y otras que son activas. Hay gente que ve cosas pero se queda callado y rompe la cadena de la bendición de esa persona. Porque hay personas que están esperando eso que se detone en ti, pero es por esa palabra fuerte que puede decirte una persona, mira, veo algo en ti especial. Hay gente que no suele no decir eso. Pero hay otros que Dios lo usa de manera espectacular y te confronta. Y eso fue lo que sucedió conmigo. No recuerdo qué persona fue la que me confrontó sobre el particular. Y sí, escuché. Bonito. Exacto. Cuando te toca el chance de leer la Biblia, presentar al pastor, lo hace como muy bien, como con soltura, destreza. Y al oído es agradable el tono de tu voz. O sea que fue la gente primero de manera externa que empezó a descubrir algo que yo desconocía. Y tuve la gran suerte de que me crié en la iglesia donde visitaban las 2 grandes estrellas de la radio adventista de la República Dominicana. Nuestro gran amigo Omar Medina, Grullón, y Juan Francisco Scroggins, que actualmente es el director de Radio Amanecer, la emisora adventista en los 98.1. O sea que según tú, no es que le den coba a la gente, pero que le digan cuando hacen las cosas bien. Por favor, si usted identifica algo en un joven de su comunidad, de su iglesia, de su entorno, hasta de su familia, un sobrino suyo con talento, no se quede callado y dígaselo. No, algunos dicen, no se le puede decir porque puede caer en un tema de aceite o de altivez, en este caso, y más no es así en algunas personas, porque eso fue lo que detonó en mí la curiosidad. Y cuando empecé a descubrirme yo, entonces identifiqué a primera fase de que me encantaba lo que empezó a suceder. Cuando fui a visitar la emisora, gracias a Frank, me dio la oportunidad de ir con él a conocer la radio. Y cuando entré a una cabina parecida a esta, así, con muchos equipos y todo lo demás. ¿Te asustaste? Parecía como un juego. Como si fuera un juego de Nintendo, como cuando antes jugábamos, y fue como un maridaje a primera vista. El tema del micrófono, la consola, los botones. ¿Te enamoraste de eso? Totalmente, me enamoré totalmente, y hasta el sol de hoy, estamos aquí. Estoy hablando del año 94, 95 hasta la fecha. Tuve una primera etapa de crecimiento. No me hice locutor de inmediato, sino que primero me formé como técnico. Pero eso yo soy más técnico que locutor. Te puso la base
Totalmente. de todo lo otro. Totalmente. Fue mi primer trabajo, ponerle música a los anuncios. Mi primer trabajo fue grabar a otros locutores y a los pastores. Yo era que editaba los temas de los pastores. Entonces empecé a trabajar esa parte. Venían otros locutores de otros lugares, grababan los anuncios y yo le colocaba la música, el background, hacía los cortes, las introducciones, los cierres. Mi formación técnica fue esa. Y entonces tuve que ir a Infotep a formarme, porque esta es otra cosa que quiero contarles. El talento Dios lo pone, pero debemos pulirlo, ¿no? Hay una parte humana que hay que hacer. Es como cuando Lázaro, ¿verdad? Salió, primero alguien tuvo que mover la piedra. Entonces Dios siempre hace eso. Cuando te va a dar una bendición, Él te pone a trabajar. Se acabó el vino en la boda de Caná, el primer milagro de Jesús. Claro, Dios trabaja con el hombre. Totalmente. Él le dijo, échenle agua a las tinajas. O sea, él podía hacer que el vino estuviera ahí, perfecto, es Dios. Pero entonces le dijo al hombre, le dijo a la gente, tienen que hacer algo. Entonces ellos hicieron su trabajo y Dios hizo su otra parte. Las bendiciones no te caen de cielo. Para nada. No Entonces vienen... eso es lo que ha sucedido conmigo. El Señor me puso este talento. Alguien siempre me pregunta, pero ¿cómo es que tú lo haces? Y ese tono, yo hablo así y listo. O sea, yo no tengo pose. Lo que yo sí trato de cuidar. De eso. Lo que yo cuido es el tema de la adicción y sobre todo las ideas. Porque tú no haces teniendo una bonita voz y que estés un poco hueco y que lo que digas no tenga sentido, o sea, para nada. Que tengas un timbre bonito, como se le habla, una bonita tesitura de voz, nada que ver. Entonces yo sí me preocupo por eso, por el tema de la adicción y las ideas. El timbre de la voz, fue un regalo de Dios, yo lo tengo ya. Entonces tú has sabido combinar las buenas ideas, la buena pronunciación, la dicción y todo lo que tú dices cae como anillo al dedo. Sí, porque la locución es como si fuera rítmica. Tú que eres cantante, que eres músico, sabes. Entonces la locución es tal cual. La locución tiene como una cadencia, tiene un ritmo que uno logra identificarlo y los anuncios tienen colores diferentes. Un anuncio de una promoción de algo rápido, suave, más lento, más apelativo. Sí, lo que le llaman retails, esas promociones retails son más rápidas, más rítmicas, pero hay otras cosas que necesitan más sobriedad. Entonces allí hasta el silencio habla en la locución. El tono de la voz baja un poco, se torna un poco más grave. O también puede ser un poco más alegre, más conversado. Entonces ese ir y venir, esa oleada te desarrolla de una manera impresionante. Hay locutores de cabina que no dan con el tema de ser locutores de grabación, de promoción, porque tiene otra dinámica. Es igual, es como si fuera una especialidad. Eres médico primero general, pero después eres cardiólogo, eres internista. Entonces la locución es así. Ok, soy locutor, pero entonces te especializas como en algo. Y eso es lo que pasa como presentador de televisión, animador, que no tiene nada que ver. Locutor, por ejemplo, de comerciales, no tiene nada que ver con ser locutor de cabina, de animador. O sea, y sobre todo, para mí, lo más, no difícil, pero sí lo más exigente de la locución, que es hacer maestría de ceremonia. Para mí es lo más exigente que hay. Esa es la graduación de un locutor. Sí, ser maestro de ceremonia te convoca a tener mucha preparación, porque el tema de las grabaciones, estás en una cabina solo, en mi caso, por ejemplo, Si te equivocas, lo arreglas. que tengo mi estudio en la casa, si me equivoco, le doy para atrás, no me gustó ese tono, vuelvo y lo repito, y se hace un poco más suave, pero pararse en un público... yo he estado en lugares bien interesantes y el Señor nos ha respaldado. Yo siempre oro antes de salir y hacer mi trabajo, que por cierto tengo todo un esquema de trabajo muy amplio para que al final el trabajo salga, y cuando termina todo le digo gracias, Señor, porque de verdad que nosotros lo hacemos ver fácil, pero no es tan fácil pararse en un público hasta de 50 personas, hasta un público como me ha tocado en algunos estadios con 50,000 y 60,000 personas. Denis, para ti, ¿qué es la voz? Ese instrumento que tú tienes tan hermoso, tan bonito, que persuade a muchas personas. ¿Qué es la voz para ti? ¿Cómo tú la consideras? ¿Y tú entiendes que es un don de Dios o que... Sí, claro que sí. Lo que acabas de decir es lo que comparto. Es un regalo de Dios. El tema de la voz es como la esencia de lo que somos. Podría yo responderte así. ¿Qué es la voz? Es la esencia de lo que tú eres. Cuando escuchas a una gente hablar, puedes descubrir muchas cosas en la voz de esa persona. Por el tema de las palabras que usa.
hasta la suavidad. Hay gente que son muy quietos al hablar. Tú le escuchas hablando como si fuera un silbo apacible, como dice la Biblia. O sea, te transmiten esa paz. Hay otros que son muy abrasivos hablando, hay gente que son estridentes, exactamente. Cuando tú los oyes hablar, atropellan bastante, no simplemente con su tono chillón, sino también con sus palabras, que son muy fuertes. El tema de la palabra para mí es muy delicado. Te lo digo en el caso de que la Biblia, por ejemplo, habla de que Dios ejecutó las cosas con su voz. O sea, el poder de la voz la voz tiene un poder impresionante. Sí. Dios lo utilizó para crear al mundo. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Entonces, en algún momento simplemente se detuvo, dice la Biblia, para crear al hombre. Y allí vemos cómo él se detuvo y dice que formó el muñeco. Ustedes conocen. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero todo lo anterior a eso, el Señor usó sus palabras. Tú puedes bendecir a una persona con su palabra, puedes etiquetar de manera negativa a una persona utilizando la palabra. Para mí, el tema de el hablar y utilizar tu voz para bendecir o maldecir es muy complicado. Porque ni siquiera golpeando a una persona físicamente, hay personas que se laceran mucho con lo que tú le dices. Sí. Y cobra mucho sentido de quién viene la ofensa. Sí, porque claro. a veces mi buen amigo, mira lo que me dijo mi buen amigo. O mi papá, mira lo que me dice mi papá, que yo soy un inútil, que soy un imbécil. Son expresiones que te lo puede decir otra persona y tú te bloqueas y no las recibes. Pero cuando es tu papá que te dice que tú eres un hijo inútil, la palabra recobra otro relieve y te puede dañar más que golpearte de manera Y física. sobre todo, un golpe se te sana. Pero una palabra en el corazón, en la Sí, mente, sí, es toda la vida revolviéndote en la mente, eso es difícil. Es como si fuera un vaso de cristal cuando lo dejas caer. Ahora recógelo y únelo. Se torna muy complicado. Estamos conversando con Dennis Richard, locutor y speaker. Es la palabra, ¿verdad que sí, Dennis? Usualmente sí, se le dice así. Uno tiene la oportunidad de contar las historias de otras personas. Mi trabajo es muy interesante. Y te decía al principio que nosotros lo hacemos ver un poco fácil por las herramientas que tenemos. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, las conjunciones, las uniones de un bloque con otro bloque. Nosotros somos como el hilo conductor de un evento. Cuando me refiero a eventos, en el tema de las grabaciones le ponemos las voces a esas campañas de los productos, que el dueño del producto no tiene nada que ver contigo, y él no sabe lo que tú sabes, entonces él te paga para que tú le cuentes al consumidor las bondades de su producto. Entonces ahí uno entra como un actor de voz y tiene que, con la fuerza de la voz, tratar de impregnar en el corazón de la persona que escucha la necesidad de consumir el producto. O sea que el tema de la persuasión a través de la voz es interesantísimo. En la radio, por ejemplo, tú simplemente cierras los ojos y escuchas y puedes transmitir sensaciones cuando escuchas a alguien haciendo una locución o diciendo algo. La locución ha cambiado mucho, puedo contarte así. La conceptualización de las cosas han cambiado bastante. Antes se apelaba, como decíamos nosotros, lo que estudiamos el tema de la publicidad, se apelaba, por ejemplo, al top of heart, le dicen los americanos, porque eran concepciones muy elaboradas. Cuando se hacían las campañas publicitarias, se hacía como una campaña bien elaborada, un poco complicada, como para que la gente diga, wow, pero eso sí, esa pieza sí está como bien trabajada, el texto como bien poético, bien editado. Y entonces la cosa ha ido cambiando mucho y ahora le han cambiado el nombre también ellos mismos y le dicen ahora el top of heart. Ellos están apelando a un tema de lo que el film, lo que la gente siente. El corazón. Exactamente, ya las campañas están un poquito más emotivas, como tocando el corazón de la gente. Un denominador que es la persona que habla por el micrófono también tiene un valor agregado. Por el tema de los colores que tiene tu voz, el micrófono lo que hace es reproducir eso simplemente. Frecuencias, recuerden que es un cambio de análogo a digital y reproducir frecuencias que se generan desde la voz. Entonces, si no hay esa frecuencia, el micrófono no puede sacarla. Y es eso, es una combinación de quién habla, por dónde habla, la conectividad que tiene el estudio, la acústica del estudio, todo eso influye para al final tener un buen trabajo. Por ejemplo, antes podías tú ver una campaña de un supermercado y me podían llamar a mí como locutor para que grabe el anuncio del supermercado, brindando las ofertas y todo lo demás. Entonces, la publicidad cambió en tal sentido que ahora sale en el anuncio el dueño del supermercado. O
O sea, no es igual yo contarle de algo que no me compete, sino que el mismo dueño te diga, mira, esto yo lo levanté de tal manera, ¿no? Me levanto cada día a las 6 de la mañana para que ustedes cuando lleguen a mi supermercado encuentren productos frescos. O sea, es un asunto interesante, que no simplemente estás poniendo a un tercero que le pagas un dinero para que él locute algo que tú le escribes en un texto frío. Entonces, el asunto ha ido cambiando de esa manera. Ya te habla el dueño de la empresa y te lo dice de una manera tan convincente que te llega a lo que ellos le dicen a eso, al corazón. Hoy estamos aprendiendo marketing, estamos aprendiendo locución. Sí. Denis, ese instrumento que Dios te dio y que tú lo amas tanto, ¿cómo tú lo cuidas? Dale un consejo ahí a la gente que... Yo trato... En el día a día de Denis Richards. Sí, yo trato de... El tema de la hidratación es vital. Yo trato de hidratarme, tomar líquido, ¿no? Tomar agua a temperatura. Lo del agua fría es un mito. En realidad no hace daño como decían antes. Trato de evitar los excesos. Y me explico. Por ejemplo, el tema de... Gritar. La gente tiene algo... Le llaman tesitura de voz. Hasta el que canta también conoce bastante de esto. La tesitura de voz es qué tanto tú puedes subir tu tono y qué tanto puedes bajar. Es como ese rango dinámico. Entonces, cuando tú quieres subir un poco más, la voz se quiebra cuando tratas de hacerlo por encima de eso. O también cuando tratas de engolar la voz, también te puede hacer daño. El engolamiento de voz es eso, cuando escucha gente tratando de sonar un poco fuerte, ¿verdad? Sin ombligofónico. Exactamente, entonces hacen un tranque de la tráquea y ahí se complica un asunto cuando lo haces de manera muy repetitiva, que puede crearte un malestar y tener una lesión. Entonces, el rango dinámico de voz, todo el mundo tiene un rango y un color de voz. Yo trato de no excederme, ni para ninguno de los dos lados, ni para arriba de gritar, ni hacia abajo tampoco. La hidratación es vital, como te decía, el descanso. Aquí en Dominicana se utiliza mucho que la gente anda en motoconchos, en motores y cosas así, en los carros. Si tú vas en un motor detrás, el hablar con el que va adelante, eso es fatal. O sea, eso te reseca la garganta porque estás haciendo un esfuerzo de manera muy fuerte. Si hay una música muy alta, yo trato de no hablar porque la música está a unos decibeles muy altos. Entonces tú hablar te provoca entonces tú tener que chillar y entonces hacer un trabajo extra. Y eso también te puede quebrar mucho. ¿Ejercicios haces? Yo hago ejercicios de calentamiento, principalmente haciendo sonidos. Por ejemplo, eso es un ejercicio de calentamiento. Y también la lectura también te empiezas a trabajar toda la parte de la lengua, la parte del maxilar inferior. El leer en voz alta ayuda bastante. Y es mantenerse óptimo porque esa es mi herramienta de trabajo. Y entonces tú no sabes cuándo te van a hacer la llamada del siglo para grabar una campaña y tú le digas, no puedo porque estoy ronco, porque estuve en un juego de softball y me puse a vocear y entonces me quebré la voz. O sea, en mi caso no. Yo puedo ir al juego de softball, pero no me vas a ver voceando. Puedo divertirme y todo dentro de mi rango. Porque usted no sabe si cuando salga del juego te van a llamar para que grabes la famosa campaña que tú siempre has estado esperando grabar, como me llegó a mí en algún momento de mi vida. Y gracias a Dios la historia es otra. O sea, que Denis aprovecha las oportunidades. Denis, claro. Volviendo atrás. ¿De dónde es Denis Richards? Yo soy un muchacho de Santo Domingo Este. Nací aquí en Santo Domingo Este, cerca de Los Mameyes, ahí entre la periferia de la Avenida España, el río Sama, donde actualmente está el Faro Colón. Vivo por ahí, por esa zona. Hijo de doña Francisca de Puerto Plata, la novia del Atlántico, y don Luis Francisca Sánchez. Y don Luis Acosta, de ahí de la parte de Barahona. Esa gente se juntaron un día por ahí, ya usted sabe. Mi papá era guardia, era de la Marina, ahora actualmente Armada. Mi papá era del primer equipo táctico que se hizo en la Marina de Guerra aquella vez y duró sus años ahí sirviendo. Luego se retiró de la milicia y trabajó durante mucho tiempo en el Banco Central de la República Dominicana. Todavía mi papá está con nosotros. Mi hermano hizo unos movimientos y se lo llevó a vivir a Estados Unidos. Mi papá actualmente vive en New Jersey con mi hermano intermedio. Mi mamá lamentablemente falleció hace algunos años.
Gracias a Dios pudo conocer el Evangelio. Amén. Está durmiendo en Cristo. Es una bonita esperanza que tenemos. Y doña Francisca fue la titán de mi casa, más que mi papá. Mi papá entonces salía bien temprano, regresaba un poco tarde y mi mamá tomó la batuta de la casa. Mi papá decidió que mi mamá no trabajara en algún momento para que pudiera concentrarse en la casa. La crianza. Y el resultado de lo que tenemos hoy en mi familia fue ese. Creo que fue un movimiento estratégico que mi papá lo hizo, quizás sin darse cuenta de la magnitud, cómo se pondrían las cosas últimamente a través del tiempo. Y fue un movimiento que dio un resultado especial allí en el barrio donde vivíamos, que era un barrio muy interesante. Y cuando tú estabas en el barrio, Dennis, ¿tú te imaginabas que ibas a ser Dennis Richard hoy? Que lo llaman del Banco de Reservas, de la Presidencia de la República, de lugares internacionales, para que seas la voz de ellos. No, para nada, para nada. Es que el Señor va poniendo las cosas, uno sueña como a blanco y negro y Él le va poniendo color. Pero yo, por ejemplo, yo estaba en un programa de pitcher, yo iba a ser pelotero en algún momento. Yo tengo 6 pies y 3 pulgadas de estatura y para ese momento estaba más espigado, tenía casi 200 libras, estaba más flaco y entonces y un joven sano porque no, mi mamá, como te decía, era batuta y Constitución y entonces no tuve esa oportunidad de poder vivir algunas cosas de la calle propia. Entonces mi mamá nos conservó en el seno de la familia. O sea que al final me refiero a que era un joven sano, ¿verdad? Sí. Cero alcohol, tabaco, o sea, me sentía bien físicamente, tenía un buen brazo, pero el Señor sabe hacer sus cosas. Y en algún momento me alcanzó esto de la locución y mi vida dio un giro totalmente. Pero hice algunos pininos, conociendo, como te decía al principio, la radio de Radio Amanecer. Para ese momento transmitía en AM, 1570 en AM, y allí empecé como a descubrir este mundo maravilloso de la comunicación. Y ahí sí fue que entendí que me gustaba lo que había conocido y lo que estaba mirando y decidí entonces hacerlo a tiempo completo. Y ahí empezó un proceso de formación. ¿Cómo conoce Dennis Richard el Evangelio? ¿Cómo te Yo lo muestra conocí, con la iglesia? lo conocí, ¿sabes? En los mameyes donde vivía hicieron una campaña que antes se utilizaba mucho, 40 días. poner una carpa. Sí. Y entonces Arcadio Colón, que lo conoce, un evangelista interesantísimo, le tocó hacer esa campaña justo en un solar baldío que había frente a casa. Y allí se colocó esa carpa blanca de la iglesia adventista. Iban muchos muchachos ahí. Todos. Entonces, uno con tiempo al fin se pasaba hasta el día en la carpa. Y entonces llegó el momento de la conclusión, del cierre. Y nada, me bauticé en la iglesia por esa efervescencia Sí. ¿no? que genera siempre este tipo de actividades. Y lamentablemente, después de un tiempo, tuve como un receso, una paradita. Pero el Señor entonces nos llamó de nuevo, me reconcilié con el Señor y de manera definitiva hasta ahora estamos perseverando en la fe. Para allá es que quiero ir, Dennis. Claro que sí. Porque todos tenemos ese momento en el que decimos, ok, ya yo no soy cristiano, adventista, creyente en Cristo por lo que me dijeron, sino porque tengo una experiencia ahora con el Señor. ¿Cuándo llegó esa experiencia en Dennis Richard? Tú sabes que a mí me llegó esa experiencia, te la voy a contar, espero ser bien enfático en lo que voy a decir, porque a mí me marcó y el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Cuando tuve ese receso de la iglesia, aunque debo decir que nunca uno se desconecta de la iglesia, Sí. el movimiento juvenil adventista de la iglesia es una herramienta maravillosa para la retención de la juventud y para que la gente Aprendan. en una primera fase los jóvenes puedan conocer de la iglesia. Fue lo que me pasó. El Club de Conquistadores a mí me enamoró. Todavía comparto de sus actividades. Entonces yo empecé a trabajar en la locución de manera muy, muy leve, haciendo algunas cosas en otras estaciones de radio. Y entonces en un momento yo estaba, recuerdo, en una actividad secular y me tocó como presentar a una agrupación secular. Y cuando eso estaba en su euforia, ¿verdad? En su ebullición. Efervescente estaba el ambiente. Entonces yo me senté en un momento en un mueble y la bulla, la música, gente tomando, de todo. Y yo dije, pero ¿y qué yo busco aquí? Yo O sea, no soy de aquí. yo no soy de aquí. Entonces yo trabajé en un momento en una estación de FM
y la emisora era patrocinador de ese evento, un evento secular de una agrupación muy famosa, que ya no está, por cierto. Y a mí me tocó como locutor de la emisora presentar a esa agrupación. Cuando yo bajé del escenario, que me senté en un momento así y esa bulla a todo dar, por dentro de mí, esa fue la pregunta, o sea, ¿qué yo hago aquí? Henry, fue un asunto dentro de la bulla del momento. Eso fue como un silencio en mi corazón. Y esa pregunta resonó una y otra vez. ¿Qué yo hago aquí? Esa es la voz del Espíritu Santo que totalmente. Me confrontó. Martillando el corazón. Me confrontó de una manera impresionante. O sea, lo que yo tengo, lo que puedo hacer, lo que poseo, no es mío. Fue un regalo de Dios y yo lo estoy utilizando como en otra cosa. O sea, yo me enamoré de lo que hago como una profesión. Como yo siempre decía, yo aprendí a hacer este trabajo en Belén de Judea. Y entonces en Babilonia estaban aprovechando mi talento. Entonces fue eso como, wow, yo te regalé algo que lo está aprovechando otro. Y ese que yo hago aquí me confrontó y hice como un stop, una parada. Y ahí fue que volví a reconciliarme con Dios en la iglesia. Y entonces entramos ya a un ritmo más serio, más comprometido. Y el Señor entonces abrió unas puertas maravillosas en el tema laboral sin tener la necesidad de que esa pregunta volviera a mi cabeza. Entonces tú vuelves a la iglesia y ahí ya comienzas tu vida activa en la iglesia. Sí, gracias a Dios nos reconciliamos ahí en la iglesia y empezamos a hacer lo que sabemos hacer. A participar de eventos, de conciertos, a grabar anuncios para la iglesia, a hacer maestrías de ceremonia para las actividades de la iglesia y aún trabajando en el ámbito secular. Yo lamentablemente no pude quedarme trabajando en la estación de la iglesia, en Radio Amanecer, por cosas que sucedieron. Pero entonces el Señor me abrió un hueco en la parte secular. Entendemos de que el Señor es maravilloso. Y ahí también tú bendices. Y donde quiera que uno esté puede ser de bendición. Y es que es lo que ha sucedido conmigo. Por eso alguien me pregunta, ¿y cómo tú te haces siendo cristiano trabajando? Para ese momento trabajaba en Chévere Nights, un programa de televisión, el programa número 1 de la República Dominicana como locutor. Y yo le decía que a un empleador, lo mejor que le puede pasar a un empleador es tener un empleado cristiano. Un José en la casa. Yo no llegaba tarde al programa, o yo no llego usualmente, al que me contrata, yo no llego tarde, no llego mal vestido, no digo malas palabras. Soy una persona empática, sí, colaborador, porque la idea mía es que todo salga bien. Eso me lo enseñó la iglesia. Una persona a la que otros dicen, oye, yo quiero ser como él. Totalmente. O sea, yo soy muy respetuoso de mi trabajo. Para mí mi trabajo es un sacerdocio. Aparte de que me pagan por eso, o sea, yo lo haría sin que me paguen. Oye, pero de paso me pagan. O sea, que cuando yo llego a los lugares, concentrado, pregunto, escribo, hago mi trabajo. Y al final el Señor es eso que ha hecho, gratificarme a través del tiempo con eso que yo de manera muy desprendida hago. Yo lo hago así, de manera natural. Entonces el Señor se ha encargado de llevarme a lugares, de darme cosas que yo no se le he pedido, como premios, reconocimientos. Y yo quizás como un soñador, ¿cuándo voy a identificar yo una emisora? Uno como locutor, ya profesional, como ente, como una persona, me gustaría hacer cosas, ¿no? Utilizar mi voz para esto, aquello. Y el Señor me ha ido dando todo eso. Amén. Sí, soy la voz que identifica emisoras, identifico 2 canales de televisión, uno aquí en Dominicana y uno en Estados Unidos, y una estación en Estados Unidos, en Seattle, una cadena completa, se llama La Cadena de la Familia. La conclusión que yo tengo en mi corazón es que a la gente le falta a Dios, le hace mucha falta a Dios, y quizás sonará muy ligero y dirán, bueno, ya lo cristianizó. Es cierto. Lo que la gente necesita es a Dios en su corazón. Cuando Dios llega a la vida de las personas, empieza a tomar otro color las cosas. La gente piensa diferente. La identifico con mi voz y he grabado montones de anuncios acá para campañas publicitarias. O sea, empezaron a suceder cosas en ese momento sin necesidad de negar la fe y sin necesidad de salir de mi casa. Amén. Porque el Señor a través del tiempo me fue regalando cosas y tengo mi estudio donde usualmente grabo todo allá. ¿Conoces a Omar Medina y a Scrogin? Una estrella, Omar Medina y Scrogin, por supuesto. Te llevan a la emisora de la iglesia en AM, Radio Amanecer. Así es. Cuéntame de esa experiencia. Esa es una experiencia, no la voy a olvidar. Fue parte de mi formación, parte de esa zapata profesional que puedo exhibir ahora y de esa disciplina que tengo. La iglesia forma líderes, no jefes.
Entonces la iglesia fue lo que hizo. Entonces la iglesia tiene ese capítulo de comunicación y allí estaba Radio Amanecer en AM. Recuerdo cuando fui, los casetes, los discos de pasta y Omar Medina, una estrella. Omar Medina... Que nadie sabe cómo es mejor. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Alimenta tu fe y la duda se morirá de hambre. Alimenta tu esperanza con las promesas de Dios y grandes cosas sucederán en tu vida. Con ese cerebro tan privilegiado que Dios le dio, esa capacidad de creatividad que tiene Omar Medina y esa sobriedad que tiene Juan Francisco Scroggins y esa seriedad en el trabajo, yo hice como una combinación de ambos. Un mix de ambos. Hice un mix, aunque en la radio como tal sí me codeaba más con Juan Francisco porque me iba con él en su vehículo a la radio y le ayudaba en el programa de aniversarios y peticiones, que era el programa número 1 de las mañanas. Para allá voy. Recuérdame algunos programas que tú estabas en. Sí, Domingo Musical. Domingo Musical. Aniversarios y peticiones. Wow, ese sí me gustaba a mí. Y el programa donde yo empecé como a hacer cosas fue el famoso Vespertino 56. Vespertino 56. ¿Qué era Vespertino 56? Era una revista informativa y a mí me tocaba leer el informe del tiempo. Y era de 5 a 6. Exacto, de 5 a 6. Vespertino de tarde, 56, de 5 a 6. Entonces allí con Elvis Cárdenas también compartí ese momento y me tocaba leer el informe del tiempo y ser el control master del programa. Porque como te decía, yo me formé en Infotep como técnico. Yo primero fui técnico y luego en algún momento de mi vida me dejaron hablar por micrófono y me quedé conectado hasta ahora. Okay. Ahí es que tú conoces a Elvis Cárdenas. Sí, a Elvis. Hicimos ese join ahí, lo hicimos con el tiempo. Una persona muy afable, muy chispeante, ¿no? Esa chispa de Elvis, yo siempre he querido como que se me pegue un poco más de eso, de esa energía, de esa creatividad, de ese no detenerse. Elvis es un hombre de avanzada, un hombre bendecido. Y eso a mí me ha gustado mucho, poder contagiarme de eso. Pues yo soy un poco quieto, entonces esa chispa, esa energía, a uno le hace bien porque hace un contrapeso muy bueno. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de conocerle, teniendo ya 11 años de edad. Yo siempre en la iglesia predicaba, cantaba, participaba en actividades juveniles. Amigo de Elvis, dile que me dé la entrevista. Atención, Elvis Cárdenas. Te habla tu amigo Dennis Richard, que nunca te ha mentido. Pasa por aquí por conversiones con Henry, que la vas a pasar muy bien. Ya, maestro, ya eso está cuadrado. Dennis, tú sigues entonces aprendiendo, vas a Infotec. Sí. También te graduaste en la universidad. Gracias a Dios estudié comunicación, porque como te digo, cuando conocí la emisora como un mozalbete, yo dije, esto me encantó. Lo voy a hacer ya de manera profesional. Me voy a quedar aquí y así fue. Entonces empecé a poner, como si fuera una casa, empecé a poner bloques. Fui a Infotep, estudié la parte del sonido, de audio. Allí conocí el tema de los micrófonos, consolas y demás. Y entonces ya en la parte de profesional estudié en el área de la comunicación el tema del periodismo, pero no lo desarrollé, el tema del periodismo. Sí, pero está ahí. Exacto, pero no, ese tema del reporterismo y eso nunca se me dio, porque se me dio de manera muy fuerte el tema de la locución. Me dediqué a locutor a tiempo completo y entonces empecé a ponerle cosas a la herramienta que Dios me dio, el tema de la voz. Hicimos un diplomado de maestría de ceremonia, estudié locución en la escuela Otto Rivera. Fui a estudiar, que cuando estudiaba me decían, ¿y qué usted busca aquí? Porque cuando ya yo fui a la Otto Rivera, ya yo estaba en Radio Amanecer. Ya eras un locutor. Ya yo estaba en Radio Amanecer y tenía ya un fogueo. Y algunas personas van desde cero y yo llegué ya con cierto conocimiento de Infotep, Radio Amanecer, y me decían, no, y yo le decía, no, yo necesito el tema de la formación. Y allí me gradué durante un año en la Otto Rivera. Entonces he ido agregando cosas a eso. Por supuesto, el hacer el trabajo, el know-how te va dando esa perfección. Y también algunos diplomados, conferencias internacionales que he participado de locutores. Por ejemplo, he visitado COICOM, que es una conferencia internacional de comunicadores de COICOM. Premios Galardón. Spolit. Visité Spolit en 4 ocasiones. Y también reciente cuando llegó aquí a República Dominicana. O sea, hemos ido buscando ese roce con profesionales de mi área, conociendo personas, preguntando, mirando las tendencias, el cómo se hace.
Y esto no se detiene porque esa dialéctica de la vida, eso no se para. El mundo es ese ciclo de la vida y así son las profesiones. Cuando yo estaba en la radio no existía un micrófono de estos, de estos micrófonos, y ni siquiera de este tipo de audífono. Todo va como cambiando, las consolas van cambiando y hay que irse como actualizando y evolucionando. Y es lo que ha sucedido. Todavía, yo me considero fan todavía. Yo todavía veo otras personas, sigo otras personas, escucho, miro cómo se hace. Todavía yo no me la creo. Como fulano de tal, ¿Tú sigues aprendiendo? Totalmente. Para mí, todavía sigo en ese proceso. ¿Para ti qué es Radio Amanecer? Radio Amanecer para mí fue la génesis de lo que yo soy hoy. El inicio, donde fue la semilla, la simiente, donde todo creció. Fue la primera emisora que yo conocí como emisora, como tal. Cuando entré a una cabina que vi consola, micrófono, casetes, en ese momento una cinta de 8 track era lo que había, no habían CDs, discos de pasta de 45 revoluciones y de 33, de vinilo, máquinas con agujas, ahí fue que yo conocí la radio. Esa radio folclórica, una radio rudimentaria, pero con un poder impresionante, con una estación de AM, muy diferente a la FM. La FM es... la fidelidad es una de las principales características. La AM tiene un tema, por eso se llama AM, porque es amplitud modulada. La AM llega más lejos que la FM. Okay. Por eso Radio Amanecer tenía ese alcance. La única emisora de la iglesia adventista en todo el país. O sea, tenía un grupo de personas cautivas que escuchaba la radio todos los días. Y allí me formé. Editando los casetes, cortándolos, pegándolos, dándole con un lápiz para atrás para poner la música en cue. De allí vengo. Tengo un agradecimiento enorme de la radio, de Juan Francisco Scrogims, que hizo una mentoría conmigo en ese momento. Omar Medina también hizo sus aportes de manera muy especial. Pero Miquel Fortunato también... gran admiración para un tremendo profesional. Y hay una persona también que pude conocer en la radio que para mí es un locutor maravilloso que tiene la iglesia. Lamentablemente casi no le escucho incidiendo mucho en la radio. Debería hacerlo de manera más contundente, que es Bernardo Medina. Oh, sí, amigo mío. O sea, lo de Bernardo Medina, impresionante escucharlo. Una voz espectacular que tiene Bernardo. Sí. Está fungiendo ahora como director de comunicaciones de la iglesia a nivel nacional. Y se salió un poco de la cabina. Ojalá y vea esta entrevista y se invente algo y que lo sintamos siendo locutor de cabina, porque yo me enamoraba escuchando a Bernardo. Una voz, era como un poema escucharlo en la radio, y espero que eso suceda en algún momento. Los que conocemos el trayecto de Denis, sabemos que no solamente has trabajado en emisoras adventistas en Amanecer, sino que también tú vas a Puerto Rico y sintonizas el radio. Radio Sol. Y allí te sale también Denis Richard. Y yo, porque eso lo conozco yo. ¿Cómo llega Radio Sol a Denis Richard? Si tú supieras que yo no sé cómo fue que me contactaron, o sea, porque ya tengo muchos años grabando para Radio Sol, más de 10 años. Entonces, William Irizarry, que es el locutor y el director de la radio, en algún momento conectaron conmigo. Creo que el presidente de la asociación es dominicano, y en algún momento creo que algo surgió allí y llegaron hasta mí con una llamada pidiéndome que pudiera hacer eso para la radio. De manera muy gustosa acepté, y el tiempo ha pasado y ahí estamos. Todas esas promociones de Radio Sol de Puerto Rico que transmite desde Luquillo, para todo el área de Puerto Rico, la grabamos allá en Dare Studio, en mi estudio, y ha sido fascinante, ¿no? Y yo a veces me río cómo la tecnología ha venido a ayudar a uno y cómo Dios también me regaló eso que en algún momento yo soñaba, como, wow, ¿cuándo yo voy a poder ser, por ejemplo, la voz oficial de una emisora? Entonces el Señor me respondió, bueno, pues aquí está entonces. Y allí, si usted va a Puerto Rico, busque Radio Sol y allí nos escucharemos un rato. Señores, el que conoce a Denis sabe que Denis es muy espontáneo, tiene muchas frases, pero hay una frase que tú la llevaste a un programa. Ah, sí. Olor a Tierra Nueva. Ah, Olor a Tierra Nueva. ¿Qué es eso? Cuéntanos acerca de ese proyecto, Denis. Olor a Tierra Nueva es como tipo podcast de audio. Y yo me levanté un día como curioso y dije, ¿qué yo me puedo inventar? Porque estoy yo, la materia prima, por así decirlo. Tengo el estudio aquí en el cuarto, que es simplemente cruzarme de una puerta para otra y prender. ¿Y qué hago?
¿qué puedo dejar de bendición para la gente? ¿Qué me invento? Sí. Y entonces allí surgió esto de Olor a Tierra Nueva. Siempre me había gustado este tema de las lecturas motivacionales. Recuerdas que la iglesia tiene algo interesante que son las matinales. Los matinales tú lo lees cada día por su fecha. Y entonces en algún momento yo leí uno de los matinales y lo colocaron en la radio, por cierto, durante un tiempo. O sea que yo leía los matinales y me quedé como con ese ritmo y esa curiosidad. Y de ahí surgió Olor a Tierra Nueva. Así se llama este podcast, que pueden encontrarlo en Spotify y escuchar esas lecturas, y en YouTube también. Escuchar estas lecturas grabadas en mi voz, no muy largas, 1 minuto 30, 1 minuto y medio. Y gracias a Dios le pasé el texto a mi amiga Leica Leiva, es la voz femenina que van a escuchar, que identifica el podcast. Y le dije, Leica, grábame eso para no hacerlo yo mismo. Y entonces allí surgió esto, como si fuera un regalo, devolviéndole a Dios lo que Dios primero me dio a mí. Y entonces he tenido un feedback muy bonito de mucha gente que me dice, wow, lo que colocaron hoy en la radio me tocó. Es como si fuera hablando de mí. Entonces, Olor a Tierra Nueva lo colocan en Pura Vida, es una emisora evangélica dominicana, lo colocan en Radio Renuevo, lo colocan también en la estación de la familia, lo colocan en otra emisora que está en Tennessee. O sea, me lo han pedido y yo se lo he cedido. En Radio Sol de Puerto Rico también lo colocan. Y ahí está, como sonando Olor a Tierra Nueva, un regalo que yo quise me voy a atrever de dejarle. Me voy a atrever. Yo soy dueño de este programa. Este programa es mío. Juan Francisco Escrogen. Yo creo que sí, que es suyo. Vamos a colocar Olor a Tierra Nueva en Radio Amanecer. Olor a Tierra Nueva. Fuera de la ciudad al otro día muy temprano. ¿Por qué Olor a Tierra Nueva? ¿Por qué ese nombre? Olor a Tierra Nueva. Tú sabes que la Biblia dice que cuando empecemos a visualizar algunas cosas que estén sucediendo en el mundo, es porque se avista la tierra nueva. Entonces, en el olfato cristiano, el olfato de la fe, nos está arrojando muchas informaciones de que el mundo anda como en una pendiente enjabonada, va muy rápido y va para abajo. O sea que lo que está sucediendo, como dice la Biblia, rumores de guerra, hijo contra padre, padre contra hijo. O sea, hay una vorágine actualmente de cosas y episodios que avistan de manera contundente que ya empieza como a oler el tema de la tierra nueva, ese regalo que Dios y que se fue al cielo a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y el mar ya no... Bueno, como ya ustedes conocen la expresión bíblica, entonces al descender la ciudad de Dios es como ya esa culminación de este mundo tan difícil que estamos viviendo. Entonces, al acercarse a esa tierra nueva, ya podemos como oler ese regalo que Dios nos va a dar. Es como el eslogan que hay por ahí que dice, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. O sea, me huele, aunque esté malo, aunque esté difícil la cosa, esté peor cada día, es que me huele. Me huele a tierra nueva, de verdad que sí. Háblame de Renuevo y de Pura Vida, que tú también trabajaste en esta emisora. Sí, fueron parte de mi formación como profesional. Hay cosas que uno va como de paso, hay algunas que sí tú asientas raíces, pero hay otras que son como un trampolín, parte de tu formación, que van dejando huellas, otras pasan de manera muy rápida y ni siquiera recuerdas, pero hay personas, lugares y gente que marcan mucho tu corazón, y es lo que sucedió conmigo y esos lugares, esa emisora. Radio Renuevo es una de las primeras emisoras de FM evangélicas de la República Dominicana, y allí estuve en un programa llamado Matices en las tardes con Eloy Rodríguez, mi gran amigo Eloy, que me dio la oportunidad de ir a la radio con él, y de allí, de ese programa, de esa emisora, fue que yo di un salto cuántico y caí a la televisión para trabajar en Chévere Nights. Para allá vamos, ¿cómo llega a Chévere Nights entonces? Entonces yo estuve trabajando una tarde cualquiera con Eloy en Radio Renuevo, 89.7 FM, y surgió una llamada telefónica al programa de radio, y llamaba Sergio Carlo. Okay. Cuando él dice su nombre,
me fue muy sonoro porque yo estaba ya en el medio. Sí. Pero yo le dije, Sergio Carlos, el que trabaja en Mango TV. Y me dice, sí, qué raro estoy escuchando esta emisora, una emisora evangélica. Y me dice, no, tú sabes que el que es apasionado con la emisora, fiebrú con la emisora, uno empieza a buscar. Y veía cambiando, y el tema que ustedes están tratando me pareció interesante y me quedé escuchándole. Y ahí hablamos un poco en el aire y lo invitamos al programa de radio y él fue. Okay. Sergio Carlos fue a Radio Renuevo en vivo y conversamos un poco, intercambiamos números telefónicos. Él, después de un tiempo, me invita a su programa de radio, con Panky, Silvia Callado, Panky, en la X102. Yo visito la X en una tarde cualquiera y todo se dio de manera muy normal. El tiempo pasó y una tarde cualquiera, no recuerdo exactamente la fecha, que fue que de manera profesional dio un cambio en mi vida, esa llamada entró de Sergio Carlos, diciéndome, te habla Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te llamo porque va a surgir un programa de televisión nuevo con Milagro Germán, lo va a producir René Brea, me explicó un poco, y dentro de la maqueta se ha visualizado que haya un locutor en el programa. Una voz en off. Una voz en off, como se le conoce. Y yo le dije a Milagro que tenía la persona adecuada para eso, que eres tú. Wow. ¿Te interesa? Y yo le dije, wow, sí, por supuesto. Me hace, bueno, pues te voy a esperar mañana en tal dirección para que te veas con René y todo lo demás. Y así fue. Llegué a la oficina ahí en el Vergel y conocí a Milagro de manera personal, impresionante. O sea, tú verla en televisión. No, Milagro, una estrella, totalmente. Conocí a René Brea, un hombre muy característico. Y allí me dijeron entonces, ni siquiera fue para un casting ni nada, fue ya. Yo quedé de una. Usted es el que va y punto. Parece que ya Sergio había avanzado algunas cosas allí. Y allí empezó una carrera, hermano, que me marcó para toda la vida. Trabajé durante 16 años como el locutor del programa número 1 de la República Dominicana en las noches. Empezamos en Telecentro, Canal 13, luego nos movimos ahí para el Grupo Corripio en el Canal 11, y donde el programa agotó su tiempo hasta los 16 años. Y eso me arrojó un beneficio enorme. De ahí salí siendo la voz oficial de Teleantillas, el Canal 2, que es del Grupo Corripio, son los dueños también del 11 y del 2. Actualmente soy la voz oficial del Canal 2 desde ese entonces. Y también tuve premios por mi trabajo en Chévere Nights. Gané 2 micrófonos de oro como mejor locutor de la República Dominicana, como voz en off. Y luego fui el locutor de los premios Cassandra a raíz de eso, porque René Brea, como productor de Chévere Nights, fue el productor de los premios. Entonces me utilizó en un momento para ser el locutor de la gala y fue una gran bendición. Dennis, yo duré 2 días grabando todo eso y me senté en mi casa a ver los premios soberanos. Bueno, Cassandra en ese momento, y yo simplemente de mi boca salía un agradecimiento. Wow. Y decía, increíble, ¿no? Wow. De los mameyes a ponerle la voz a los premios número 1 del país es muy interesante. Dennis, llegan los reconocimientos, los premios, y a veces uno trabaja normal y cuando llegan, wow, ¿y esto para mí? Así es. ¿Cómo te sentiste tú al saber que te están reconociendo tu trabajo, tu talento? ¿Qué significó eso para ti? Yo entiendo que la iglesia me ayudó mucho en ese sentido, para uno no caer en un tema como de altivez y sentirse como la gran cosa. Yo soy, voy a utilizar una expresión muy coloquial, yo soy el tipo más aterrizado que hay. O sea, yo tengo mi casa llena de cosas. Ya en mi casa no me cabe nada más. A Dios las gracias. Sí. Pero eso a mí no me ha hecho nada. O sea, son resultados, no han sido propósitos. O sea, yo no he trabajado para premios. Amén. Ni para reconocimiento. Eso ha llegado de manera natural. Micrófono de oros, nominaciones al Premio Soberano, nominaciones a Premio Águila de Miami, premios Galardón, también tengo 3, pergaminos por mi desempeño, también tengo allí, reconocimientos de la iglesia, también me han hecho reconocimientos con placas en acrílico y demás. Ha sido muy interesante, porque eso lo que te dice es que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. No es para que cambies. Por eso algunos se sorprenden y me dicen, porque tú eres una persona chévere, bien, asequible. Es que no debo ser de otra manera. Porque la gente empieza a hacer como a estereotiparte, tú sabes. Sí. Y empiezan a crear como si fuera una fachada en ti. Y cuando logran acercarse a ti, que te ven de manera muy transparente, hasta se sorprenden. Pero yo pensaba que usted era como un poco más aburrido, un poco parco.
No, en realidad yo soy una persona normal. Y tengo una anécdota muy bonita de que alguien se me acercó en un momento a pedirme un autógrafo. Y para mí eso fue muy chocante, porque ¿cómo así autógrafo? O sea, nada que ver, yo no ando en eso. Que me bloqueé por un momento y no sabía ni qué decirle. Yo soy fulano, estudio locución, lo he seguido a usted y ahora lo conocí en persona. Estaba, tú sabes, esa euforia muy bonita. Yo soy muy delicado con eso, porque hay gente que se te avalancha como con esa euforia y a veces yo no lo conozco. Sí. ¿Cómo estás, Denny? Y te abrazan y todo. Entonces yo trato de ser también afable, aunque no sepa quién me está saludando. Porque hay gente que empiezan como, ¿y quién tú eres? Se alejan un poquito y entonces empiezan como el tema de la altivez y en mi caso a mí no me funciona eso. Yo no aprendí a hacer eso. Entonces lo que me salió decirle al joven es que, mira, ¿qué podemos hacer? Un autógrafo. Yo voy a hacer algo contigo. Yo mejor te voy a brindar mi amistad, más que un autógrafo. Entonces le pasé una tarjeta mía personal. Mira, ese es mi número telefónico personal de mi teléfono. Si tú me quieres llamar, tú me llamas. Y si tú eres estudiante de locución, mucho mejor. Porque quizás te puedo contar de algunas cosas que me han hecho a mí bien para que te hagan a ti igual. Y hasta la fecha somos amigos. Gloria a Dios. O sea, ya nos hablamos, nos hemos juntado, hemos compartido. Él concluyó su curso de locución. Yo fui su padrino de su graduación de locución y por ahí va el asunto, porque de eso se trata, o sea, dejar una rúbrica fría en un papel, o sea, eso no tiene sentido. Le brindé lo que yo entendía que era mucho mejor, que era mi amistad y ha dado muchos resultados. Dennis, ya concluyendo esta conversación, ¿has tenido alguna experiencia en tu trabajo que pruebe tu fe? Que tú digas, wow. ¿Y esto ahora, Señor? Sí, claro. Tengo dos. En un momento fue en Chévere Nights que pasó. Cuando yo me reconcilié en la iglesia, yo trabajaba en Chévere Nights. Y cuando decidí entonces volver a la iglesia para comprometerme más con el Señor, cuando esa palabra en mi corazón resonó, ¿qué yo hago aquí? En un ambiente secular, ¿qué yo hago aquí? Yo no soy de aquí. Entonces el Señor empezó a respaldar esa decisión mía. Y en un momento, cuando me iba a reconciliar con la iglesia, llegó el momento de contarles a ellos en la oficina de que yo no iba a ir a trabajar los viernes. Y entonces hablé con mi pastor, el pastor Manuel Rosario, y le expliqué todo. Y él me dijo, si me autoriza, yo voy a hablar con ellos en la oficina. Dame el número de la administradora, Sonia Huelmón. Y Manuel lo llamó, representándome como mi pastor de la iglesia y todo. Y ellos hablaron. Y la historia fue impresionante. Me dice Manuel cuando hablaron que en un momento Manuel le dijo lo que iba a suceder conmigo, que yo me iba a reconciliar en la iglesia y todo. La iglesia adventista le explicó y ella decía, wow, ¿y cómo hacemos ahora? Porque el programa lo hacemos los viernes. Bueno, entonces lo que podemos hacer es quizá vamos a prescindir del trabajo de Dennis, le dijo ella, la administradora. Wow. Y Manuel, con esa autoridad que tú lo conoces, tu amigo, le dijo, no se preocupen, ustedes hagan lo que entiendan y a él no le va a faltar nada. Me dijo él, que fue la expresión que utilizó con ellos. Henry, para no hacer larga la historia, sino simplemente darle gracias a Dios, no sé qué sucedió en el programa, que el programa lo que hacían era, se inventaron algo que hacían como una recopilación de todo lo que sucedió en la semana, grabado. O sea, Chévere Nights, después de que yo me bauticé y decidí no ir a la iglesia, también, no ir al trabajo, también Chévere Nights guardaba los sábados también. Algunas personas me dicen, pero yo te digo, sí, tú me oyes, eso es grabado. Porque algunos todavía decían, pero yo te escucho los viernes. O sea, ¿qué tú haces viendo el programa los viernes? Eso era grabado. Mientras el programa estaba en su buena, yo estaba en la iglesia. No me preguntes qué fue que pasó. Yo no pregunté, hasta el sol de hoy no he preguntado, ni me interesa preguntar. No. El Señor hizo algo ahí. El programa hacían una recopilación de lo mejor de la semana de Chévere Nights. Y entonces, Chévere Night también guardaba los sábados, increíblemente. ¿Y la otra? Esa fue una parte. La otra parte que me sucedió fue, tú sabes que en un momento en el proceso de uno de que va creciendo, hay mucha carencia, me refiero a la parte económica. Yo vengo de una familia muy humilde y hemos ido dando pasos. El Señor nos ha bendecido, pero llegó un momento que la cosa se aprieta. Y cuando yo empecé a colocar mi voz en algunas cositas, que empecé a hacer algunos trabajos, la tesitura de mi voz le llama mucho la atención a las marcas, principalmente de tabaco y de alcohol,
por mi voz así fuerte, Sí. un poco profunda y grave. Y entonces me llamaron de un whisky, una licorera, que iban a lanzar la promoción de un whisky. Y lo que me estaban ofreciendo era muy, muy interesante. Tentador. Demasiado tentador. Incluso llegó a ser tan tentador que la cifra que ellos me estaban ofertando la duplicaron para que yo le pusiera la voz al producto. Y la respuesta fue que no, al final no se hizo. El trabajo no se hizo. Y entonces el Señor es tan especial. Yo te digo, por eso que yo simplemente agradezco al Señor por todo lo que ha hecho. Yo soy el resultado de oportunidades y de muchas bendiciones. Yo no me creo nada de lo que ha sucedido conmigo. Simplemente gracias al Señor. No se dio lo de esa marca licorera para yo grabar esa campaña, que después la escuché en la voz de un amigo mío, un locutor, y sonó en la televisión, en la radio, y le dieron promoción por mucho tiempo. Y entonces el Señor me hizo un regalo. Yo no pude grabar eso, entonces me llegó una grabación de la Dirección General de Aduanas para ese momento. Y entonces no cobré quizá el mismo precio, pero lo cobré un dinero que me pareció interesante, y a raíz de eso fue como un detonante, porque esa promoción, al ser de una institución del gobierno, entonces por ahí sucedió algo, se detonó algo por allí que fue como una reacción en cadena. Y de ahí llegaron muchas cosas a raíz de eso, que el Señor simplemente sabe cómo hacerlo. No me pregunte qué pasó, no se dio aquello, el número era llamativo, entonces me llegó esa grabación de la Dirección General de Aduanas, que todavía recuerdo cómo era el texto, para que tú veas qué tan fuerte me marcó eso a mí. Porque es como se te cerró eso allí y de manera automática se abrió esa puerta. Y yo dije, wow. Yo recuerdo que decía, ¿quieres que te la cuente? Sí, sí. Decía como, cuando te vayas de viaje y no declares como la cantidad como de dinero. Ahora no me acuerdo textualmente ahora. Cuando te vayas de viaje y no declares la cantidad de dinero que llevas, no me acuerdo. Te lo iba a contar, pero no recuerdo ahora mismo. Pero sí, esa promoción sonó muchísimo en la televisión, y a raíz de eso han sucedido un montón de cosas ahí maravillosas. ¿Tenés un mensaje para los jóvenes y para las personas que están mirando este programa que te admiran? Bueno, yo quiero en mi voz simplemente agradecer a Dios tantas cosas que ha hecho. Yo tengo mucha experiencia bonita con personas que, al igual que yo, se sentaron en un momento en la Escuela Auto Rivera con muchos sueños en su cabeza. Y luego llegué a ir a la Auto Rivera de nuevo, ya no como estudiante, sino como docente. Fui ya en un momento a dar clases de cabina por el conocimiento que tuve ahí en Infotep. Y entonces a los estudiantes le llamaba mucho la atención esa parte, y me decían que a veces quieren hacer lo que tú haces, quieren estar donde tú estás. O sea, como que se adelantan un poco más de lo que sucedió. Pero para tú llegar a Canaán... Y yo le decía, eso está muy bien. Sí, yo trabajo en Chévere Nights, grabo aquello, soy la voz de Teleantillas, todo eso está muy chévere, pero yo quisiera contarles algo mucho más interesante, que es lo que sucedió detrás de eso. Porque, tú sabes, la gente se pone como un poco eufórico. ¿Y cómo que usted lo hace? ¿Y qué uno tiene que hacer para llegar a hacer algo? Sí, entonces déjame contarte un poco más. Cuando yo cruzaba el puente a pie para venir aquí a sentarme a una silla parecida a esa que ustedes están ahí, déjame contarte cómo yo me regresaba de nuevo a la casa a pie y quizá no comía cuando llegaba a la casa. Ahora yo vengo en mi vehículo con aire acondicionado, escucho un poco de música, ahora vengo como facilitador, pero nada de eso es como tan así, color de rosa, ¿no? Y entonces aterrizaba un poco a los muchachos sobre esa euforia de estar como en la exposición. Y le decía que primero hay un tema como de siembra y de formación, que es lo primordial. Así que mi consejo para esas personas que son soñadores, al igual que yo, es que no se detengan. Que no se detengan, que sean disciplinados, que se enfoquen, que consigan, por ejemplo, una meta. Yo siempre visualicé como alguien y seguía como un ideal. Una persona que esté haciendo lo que yo quería hacer. Yo identifiqué personas que hacían lo que yo quería hacer y empecé a seguirlos y los llegué a conocer, les pregunté cómo se hace, tuve asesoría, me tropecé en algunos momentos,
Sí, puertas se cerraron, algunos fracasos que formaron parte de ese constructo que somos hoy en día, que es el trabajo que ustedes han visto a través del tiempo, la radio, la televisión, las maestrías de ceremonia. Fue todo eso como un tema de tenacidad, de no detenerme y de hacerlo y hacerlo. Para llegar a Canaán hay que cruzar el Mar Rojo, pasar por el desierto y esperar que caigan los muros de Jericó. Amén. Esa es una conjunción que no falla. Así es. Eso no falla. Gracias, Henny, de verdad, por este encuentro. Una última cosa, Denis. Sí. Un reto. A ver. ¿Tú escuchas música cristiana, adventista? De todo. Recomiéndame 5 ministerios que cuando tú escuchas su música dices, wow, yo estoy tranquilo y en paz con Dios. Te puedo contar 3 rápido así y después los otros 2 los sorteamos. Yo siempre para un tema como de paz, yo siempre, tengo todavía muchos de los éxitos de Maranatha Music. Maranatha Music. En sus diferentes volúmenes. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Maranatha Music. Music. Eso es uno de mis consultas ahí auditivas. Otro, por supuesto, Steve Green. Es uno de mis catálogos favoritos. Para mí, mi gran amigo, Junior Machena. Tengo unos temas de Junior que son mis favoritos. Amén. Lo tengo como un referente para escuchar música en algún momento. De manera femenina, escucho o tengo muchos éxitos y esos clásicos de Maribel Soto. Maribel Soto. Maribel ya estuvo aquí en Conversiones. Sí, exactamente. Tenla por ahí. Y entonces, el último podríamos sortearlo entre algunos grupos que para mí han sido fascinantes y tuvieron mucha incidencia en mí. Por ejemplo, First Call, Agape. Denis, tú eres muy exigente. El coro del Tabernáculo de Brooklyn. Gloria a Dios. Cosas como por ahí. Okay. Los Catinas, aunque no son adventistas como tal, pero la música de Catinas es muy bueno. Sí. Y por ejemplo, los cathedrals, los catedrales, también son música referente. Texi, Grupo Voces, Tesate, Class 5, por ahí andamos. Y 5 predicadores que tú escuches y digas, lo pueden escuchar para que aprendan. Bueno, Stephen Bourne. Mark Finley. Sí, uno de los predicadores que uno debe sentarse a escucharle. Me gusta, por ejemplo, esta forma fresca y nueva de traer el evangelio. Nuestro gran amigo Arnaldo Cruz. El flaco de oro. Por supuesto, el pastor muy dominicano, muy amigo de... Bueno, estuve en su iglesia allá en Estados Unidos, en la iglesia... Hermes Tavera, bueno. A Hermes hay que sentarse a escucharlo. A Dios las gracias por Hermes. Sí. O sea, impresionante. Te confronta, te pone a ver las cosas de una cosmovisión muy amplia del Evangelio. Sí. Y por supuesto, por mencionar un último, hay otros más, pero yo alabo el nombre de Dios por la persona del pastor Bullón. Amén. O sea, el pastor Alejandro Bullón, qué delicadeza, ¿no? Al hablar de la palabra. Las cosas como van, ese tono de voz suave, pero contundente a nivel de contenido. Entiendo que el pastor Bullón tendrá un espacio muy especial cuando el Señor regrese, porque ha sido de mucha bendición. Denis, gracias. Gracias a ti, Henny, y a ustedes también que nos han seguido durante todo este rato. Todavía se quedaron algunas cosas en el tintero. Mi vida es muy diversa. El Señor ha hecho cosas maravillosas conmigo, pero lo que mejor ha hecho es traerme a sus pies, a mí, a mi familia, a mis hijos, y regalarme tantas cosas que yo la tenía en mi cabeza y me la trajo de manera material y simplemente disfrutarla. Somos como pasajeros aquí en la vida y lo que estamos utilizando es todos esos recursos para ser de bendición y tratando de granjear eso que el Señor nos prometió, de que si le somos fieles, cuando Él regrese nos dará un espacio en la Canaán celestial. Estamos anhelando ese momento. Hemos conversado con un hombre con una voz bendecida, con una bendición increíble de parte de Dios, el maestro Denis Richards. Ya soy